ayer, que quiero compartirlo en esta tarde. Quiero basarme a la vida de Nehemías, ¿no? Ahora, Nehemías, recuerden que fue un hombre que ejerció su liderazgo y que tuvo efectividad, ¿no? Él pudo construir los muros en un tiempo, pues, récord, como dicen algunos, ¿no? Y el Señor lo guió para dirigir y liderar justamente a todo el pueblo, ¿no? Ahora, empecemos primero diciendo que el liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo es que el liderazgo es influencia, ¿no? Hoy en la mañana veíamos el video de inspiracional, ¿no? De la Cumbre Global de Liderazgo, y decían que liderazgo es influencia. El pastor José Luis Navajo decía, liderazgo es influencia, ¿no? Y sobre todo trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo. Una cosa es trabajar solo y otro es trabajar en equipo. En primer lugar, para ser un líder efectivo, no hace falta ser una persona carismática, efervesciente y repleta de energías. No, lo que se necesita en el liderazgo es justamente carácter. Lo que sí va a hacer falta en un liderazgo efectivo es carácter. Un líder firme en sus convicciones, un líder firme en sus creencias y decisiones, ¿no? Es importante entender que el liderazgo efectivo empieza siempre de adentro, de lo interior, y se evidencia justamente en lo exterior. Nada empieza al revés. Todo empieza de adentro, porque quien te va a dar la capacidad, quien te va a dar las herramientas, quien te va a dar la dirección, obviamente, es el Señor cuando empieza a trabajar por dentro. Por esa razón es que para ser un buen líder hace falta carácter, ¿no? Y el carácter empieza de adentro, ¿no? Nehemías desarrolló un liderazgo efectivo porque inició en su interior una carga muy fuerte por su pueblo. Recuerdan la historia, ¿no? Cuando se entera de que la ciudad estaba destruida, los muros estaban destruidos, ¿no? La ciudad estaba en llamas. Él comienza a sentir una carga fuerte por hacer algo por su pueblo, ¿no? Todos nosotros conocemos la vida de Nehemías, amados siervos, líderes. Cómo es que el Señor lo llama para ejecutar la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y lo hace en un tiempo récord, hermanos. Ahora, en medio de esa misión, en medio de esa obra que el Señor le encomienda a Nehemías para que pueda dirigirla, para que pueda liderar, vemos algunas características en la vida de Nehemías como un líder efectivo. En primer lugar, Nehemías tiene compasión. Un líder efectivo tiene compasión. Nehemías 1:4 dice, al escuchar esto, que los muros de Jerusalén estaban por el suelo y el fuego había consumido las puertas, dice, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. A Nehemías, querido joven, le interesaba realmente la gente. De no haber sido así,
¿Por qué un hombre que llevaba una vida muy buena se iba a entristecer tanto con el informe que había recibido de aquellos muros derrumbados en aquella ciudad situada a miles de kilómetros de donde él estaba? A Nehemías le importó porque era un hombre compasivo. Le importó la gente porque tenía compasión. Cuando oyó la noticia, amado joven, sintió que tenía que hacer algo para ayudar. Y de verdad, ¿acaso no es cierto que las cosas cuando van bien nos hacen olvidar que la mayoría de seres humanos del planeta están sufriendo? Cuando la vida es buena, es fácil olvidarse del hecho que la mayor parte del mundo está pasando por algún tipo de dolor. La vida es dura, ¿no? Vivamos donde vivamos. Nehemías era un hombre compasivo, un hombre que empezó a mirar el sufrimiento de su gente, el sufrimiento de su pueblo. Él, a oír la noticia, lo primero que hace, dice que se sentó a llorar, dice, e hizo por algunos días duelo. Pero no solamente eso, sino que ayunó y oró al Dios del cielo. Nehemías era un hombre que tenía compasión. Y cuán importante es, queridos siervos del Señor, que nosotros podamos entender que el ministerio que tú y yo estamos desarrollando tiene que ver con el poder amar a la gente. El pastor José Luis Navajo decía, nos hablaba hoy día de la importancia de servir amando a la gente, amar para servir, ¿no? Y cuán hermoso es cuando tú y yo estamos sirviendo y de verdad eso lo que nos impulsa a hacer las cosas en el ministerio es nada más que el amor, la compasión por los jóvenes, por la gente que está a nuestro cargo. Por esa razón es que Jesús, cuando habla la Biblia que miró a las personas, dice que las vio como ovejas sin pastor, ¿no? Tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Y ese tiene que ser una actitud, hermanos, para ejercer un liderazgo efectivo. Nunca vamos a poder realizar nada, nunca vamos a poder alcanzar algo dentro de nuestro servicio o ministerio si es que no estamos dispuestos a amar a la gente y a tener compasión como Cristo lo tuvo un día con nosotros. Pero también el liderazgo de un líder efectivo es aquel que mantiene una constante meditación. Es aquel que mantiene una constante meditación. Ahora, Nehemías definitivamente era un hombre de oración. Este es el secreto número uno. Su vida privada de oración de Nehemías determinaba la efectividad de su liderazgo público. Por eso es que dice en Nehemías 1:5, dice, le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche, mira lo que dice, ora a favor de tu pueblo Israel. Tu siervo que día y noche ora a favor de tu pueblo Israel. Vaya que Nehemías era un hombre de oración, era un hombre que mantenía una constante meditación en la presencia del Señor. Ahora, una de las cosas que debemos nosotros empezar a ejercer es que
Los líderes, el liderazgo tiene que ver con equilibrar nuestro tiempo. ¿Necesitamos pasar tiempo con la gente para guiarla? Sí. ¿Necesitamos pasar tiempo con nuestras ovejas para poder enseñarles? Sí, pero también necesitamos pasar tiempos a solas, tiempos de oración con Dios. El tiempo de meditación es clave para la efectividad del ministerio en la vida de un líder. La oración es importante para que nosotros podamos servir a Dios de tal manera que Dios pueda manifestarse poderosamente en lo que tú y yo podemos estar haciendo. Nehemías era un hombre de oración y meditación. Oraba por todo, por cada decisión que tenía que tomar, por cada crisis que tenía que enfrentar, por cada crítica que recibía, Nehemías oraba. La oración que hizo en el capítulo 1 es una de las grandes oraciones de la Biblia que vale la pena siempre, siempre recordar en nuestra vida. Por ejemplo, cuando hizo su cabalgata de medianoche por Jerusalén, se pasó 3 días en su habitación, dice, saliendo solo de noche para inspeccionar los muros, pero el resto del tiempo lo pasaba orando. Sin lugar a dudas, querido joven, este periodo lo pasó como un tiempo de meditación. Igualmente, Nehemías sabía poner en funcionamiento aún su pensamiento antes de hablar. Él dice, cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo y después de reflexionar, reprendía a los nobles y gobernantes. Mira cómo es que la oración aún se manifestaba en su manera de reaccionar, de actuar. Cómo es que él primero analizaba las cosas, reflexionaba, ¿no? Meditaba en el Señor y Dios le dirigía para poder responder a los gobernantes y a los nobles. Nehemías 5, 6, 7. Era un hombre de meditación. Esperaba que Dios le diera la perspectiva correcta, ¿no? Esperaba que Dios le dé la dirección, el camino por dónde seguir, ¿no? Y esto es clave en el servicio, hermanos. Nosotros muchas veces en el ministerio hacemos las cosas, nuestros planes, nuestros proyectos, y muchas veces lo hacemos en nuestra capacidad y en nuestra manera de poder dirigir un grupo. Pero muchas veces también dejamos de lado la oración, que es importante. Toda decisión que tú y yo tomemos en el ministerio, sea cual sea, cuán importante es poder siempre orar delante de Dios. Meditar en los momentos difíciles, en los momentos en los que nosotros necesitamos tomar una decisión. Cuán importante es mantener una constante meditación y dejar que Dios nos dirija, dejar que Dios nos guíe, dejar que Dios pueda hacernos ver por qué camino vamos a continuar. Los grandes líderes meditan, oran, están en la presencia del Señor. Los líderes saben que su tiempo público debe estar equilibrado con su tiempo a solas con Dios. Y Nehemías era un hombre de oración. Es por eso que la Biblia nos enseña en Proverbios 3, 5, 6, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. El liderazgo se construye
haciendo cambios significativos en nuestro estilo de vida, entre ellos el de ser compasivos y el llevar una vida de oración. Queremos ser líderes efectivos. Queremos ejercer un liderazgo con efectividad. Necesitamos primeramente tener compasión, pero también estar llevando una vida de oración, entrando todos los días a la presencia del Señor. Pero también un liderazgo efectivo como el de Nehemías es aquel que tiene una actitud positiva, hermanos. En Nehemías 2:1 dice, un día al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, dice ese verso 1. Y es interesante, ¿no? Cuando dice, nunca antes me había visto triste, dice. Nehemías tenía una actitud positiva definitivamente. Al parecer, era una persona de buen ánimo. Había estado sirviendo al rey Artajerjes toda su vida y aquella era la primera vez que había llegado con el ceño fruncido y una actitud abatida. Siempre había mostrado buen ánimo y optimismo. No tenía el hábito de quejarse, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Nehemías? Definitivamente que a nadie nos gustaría seguir a alguien que para gruñendo siempre. Claro que no. A nadie nos gustaría. Todos preferimos seguir a un líder que tenga una actitud positiva, obviamente, ¿no? Los líderes necesitamos ser animadores, no desanimadores. Necesitamos tener una actitud positiva para animar a la gente. No podemos desmoronarnos porque nuestra esperanza siempre va a estar puesta en Dios, aun cuando vengan las situaciones difíciles. Nuestro descanso tiene que estar en la palabra del Señor, en sus promesas. Por esa razón es que es importante que nosotros como líderes mantengamos constante nuestra meditación, meditándonos en oración, porque es en la presencia de Dios que nos va a renovar nuestras vidas, nuestras fuerzas, y ese renuevo va a hacer que nosotros podamos mantener en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, una actitud positiva y por ende vamos a animar a nuestra gente. La función del líder es levantar a la gente, no dejar que se caigan. Aunque tú no seas por naturaleza una persona de buen ánimo, debes esforzarte por llegar a serlo como líder que eres. Lo puedes desarrollar. Lo único que necesitamos hacer es poner de nuestra parte y acostumbrarnos a tener esa actitud positiva en nuestras vidas, hermanos, sonriendo, animando a la gente, dando un abrazo a la gente y sobre todo dándole la palabra de Dios, que es la promesa de parte del Señor y sobre todo el ánimo y la fortaleza para la vida de aquellos hijos del Señor. La sonrisa es un antídoto para el desánimo, hermanos. Y la sobrecarga y la sobrecarga que muchas veces nosotros tenemos, a veces nos hace que dejemos de sonreír. Sin embargo, hermanos, necesitamos nosotros animar a nuestra gente y muchas veces una sonrisa, cuando expresamos una sonrisa, eso de una manera u otra puede animar también a nuestros jóvenes que están a nuestro cargo. ¿Cómo puede un líder tener buen ánimo cuando trabaja con la gente con la que no se siente a gusto? ¿Cómo puede ser un líder de buen ánimo cuando se siente cansado y agotado? El secreto está en Nehemías 8:10.
Dice, este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A pesar de todos los enemigos que Nehemías tenía, él mantuvo su buen ánimo porque tenía el gozo del Señor. El gozo que Dios nos da es diferente a la felicidad. La felicidad depende de lo que sucede. El gozo siempre será interno, viene de adentro. No se basa en circunstancias. Por esa razón, querido joven, si queremos ser buenos líderes efectivos como Nehemías, necesitamos ser compasivos, meditar en la oración y gozar de buen ánimo. Eso es lo que hizo Nehemías durante este tiempo de reconstrucción de los muros, hermanos. Pero también un buen líder, ¿no? Efectivo es aquel que mantiene su concentración en la obra, hermanos. Yo creo que si Nehemías no hubiese mantenido su concentración en la obra, no hubiese terminado la obra en 52 días, que era un tiempo récord, hermanos. Nehemías siempre estaba concentrado en su meta. No dejaba que las cosas pequeñas los distrajeran. Dice Nehemías 2:17, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mira lo que Nehemías estaba hablando. Él no estaba distrayéndose con todo lo que había sucedido con Jerusalén. Él no estaba distrayéndose con ver a Jerusalén desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Él estaba pensando en edificar el muro de Jerusalén y ya no estar más en oprobio. Tenía concentrada su mente en la obra del Señor. Es más, en el capítulo 2 hizo una prevención de los problemas que lo esperaban. Sabía que necesitaba madera, así que la pidió. Sabía que necesitaría protección en su viaje a Jerusalén, pidió por adelantado un salvoconducto. Está claro de verdad, querido joven, que Nehemías lo tenía todo bien pensado antes de marcharse. ¿Por qué? Porque Nehemías se había concentrado en lo que necesitaba tener. Él estaba pensando, concentrado totalmente en poder realizar esta reconstrucción y sobre todo, pues, ayudar a la gente de su pueblo. Los líderes efectivos siempre piensan en el futuro, amados jóvenes. Siempre van por delante de todos los demás. Eso es lo que los separa de sus seguidores. Esa manera de pensar, anticipar los problemas y tener ya una solución para enfrentarlos, esto nos va a exigir concentración. La resuelta capacidad de Nehemías para concentrarse es lo que lo ayudó a enfrentarse a las situaciones que le proporcionaban sus enemigos, querido joven. Cuando tú lees Nehemías 6, capítulo 6, del 2 al 4, vemos cómo es que sus enemigos le tienden una trampa. Y mira lo que dice: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, dice, que quisieron distraerlo a Nehemías.
Y yo le respondí de la misma manera. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Nehemías sabía que estaban tramando estos enemigos y se negó a que lo distrajeran, hermanos. Esa es una de las características del liderazgo efectivo. La capacidad de enfocarse en lo que se necesita hacer sin dejar que los distraigan, hermanos. Ahora, si usted no tiene la capacidad de concentrarse por naturaleza, eso se puede aprender, hermano. Lo principal es negarse a dejar que lo distraigan. Eso fue lo que hizo Nehemías. Recuerden que vinieron 4 veces para poder distraerlo. La concentración tiene que ver con la capacidad de enfocarse en algo que Dios nos está diciendo que hagamos. Ahora, si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha dado un lugar donde servir, concéntrate en lo que estás haciendo, porque solo así vas a tú poder hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas correctamente. Esto es una característica muy importante para un líder efectivo. Concéntrate en la obra. ¿Por qué? Porque la obra que tú estás haciendo no es solamente una obra, es una gran, gran obra. No permitas que nada te distraiga. No permitas que el mundo, que tu carne, que las cosas que hoy este sistema nos ofrece, permitan que nos distraiga de la gran obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero también vemos una característica para ejercer un liderazgo efectivo, es aquel que busca solución. No es aquel que se queda de brazos cruzados, sino el líder efectivo busca soluciones. Como líder, muchas veces nos enfrentaremos a nuevos desafíos, nuevos retos. Los nuevos retos exigen, obviamente, nuevas soluciones cuando las mismas cosas no funcionan. Cuando los enemigos se oponían a la reconstrucción de los muros, Nehemías ideó una solución muy, muy interesante. Dice en Nehemías 4:13, dice, puse a la gente por familias, con sus espadas y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Cuando los enemigos se idearon los conflictos internos, Nehemías tomó un enfoque correcto para resolverlos. Cuando el enemigo comenzó a querer poner trabas, Nehemías tomó un enfoque correcto para resolverlo. Acuérdense que los enemigos ocasionaban problemas para Nehemías porque no querían que reconstruyera las murallas. Sin embargo, como Nehemías era un líder efectivo, él siempre estuvo buscando la solución para los problemas que venían constantemente. Y dice, a partir de aquel día, la mitad de la gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Hermanos, Nehemías era un hombre que en la solución de los problemas también daba las estrategias para poder enfrentar a sus opositores. Y esto es muy interesante porque, hermanos, en el ministerio posiblemente
Las cosas no van a salir como nosotros estamos planeando porque muchas veces enfrentaremos circunstancias difíciles, se van a levantar problemas, pero necesitamos nosotros como líderes efectivos siempre buscar solución. No podemos estar echando más leña al fuego, sino dar solución. Un líder efectivo es aquel que da solución. Cuando sucede algo, no está esperando todavía preguntar qué se puede hacer. No, en la sabiduría que Dios nos ha dado necesitamos darle la solución. Y en el ministerio van a venir muchos problemas. Muchos problemas. Ahora, obviamente, la solución viene de parte de Dios. Por eso es que necesitamos, como dijimos en las primeras características, necesitamos mantener una constante meditación en oración, porque solo Dios es el que nos va a guiar para saber qué es lo que vamos a hacer en medio de las circunstancias críticas. Pero también un líder efectivo es aquel que tiene valor, hermanos. Cuando pensamos en todo lo que soportó Nehemías mientras alcanzaba sus metas de terminar, de construir las murallas, vemos a un hombre de valor. ¿Por qué? Porque dejó un trabajo tranquilo donde estaba en un comienzo, un trabajo seguro y posiblemente bien pagado en el momento más elevado de su carrera, para ir donde nunca había estado antes y hacer algo para lo cual no había sido adiestrado. Sin embargo, la tomó porque creía que Dios lo había llamado para aquella tarea. Cuando miramos Nehemías 2:1-5, encontramos la expresión sentí mucho miedo, dice. La situación no era fácil, querido joven. Lo que iba a hacer Nehemías no era nada fácil, porque estaba ante un rey que exigía seguridad y claridad. Hacerle una petición de tal naturaleza significaba una sentencia de muerte automática si era rechazada. Sin embargo, se arriesgó e hizo la propuesta al rey. Valor es cuando solo usted y Dios saben que tienes miedo, pero que confías en aquel Dios protector y aquel Dios todopoderoso que guía tus pasos y que te protege. El valor no es la ausencia de temor, por si acaso, sino el seguir adelante a pesar del temor. Cuando el enemigo vino y dijo que lo iba a atacar, Nehemías le dijo, luego de examinar la situación, luego de meditar, luego de ver las soluciones y estrategias para el problema, dice, me levanté y dije, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y pelee. Qué tremenda palabra de Nehemías. Un hombre que tenía valor, pero que ese valor era depositado en la protección de su Señor. Nehemías nunca había estado a la cabeza de un ejército en toda su vida. Nunca había peleado una batalla, sin embargo, sí tenía el valor necesario para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. En el capítulo 5, hermano, Nehemías se enfrentó a la corrupción política. Se enojó cuando supo la forma tan injusta en la que los ricos estaban tratando a los pobres. Entonces se les enfrentó públicamente y dijo, y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes, en Nehemías capítulo 5 del 7 al 13. Él estaba enojado. Los líderes necesitan tener el valor necesario para enfrentarse cuando vean que se cometen injusticias, hermano. La pregunta es, ¿qué es el valor? Realmente no es más que un sinónimo de fe. Ser valiente significa estar dispuesto a correr un riesgo, amado joven, dispuesto a dar un paso de fe. Eso es lo que hizo Nehemías. Si usted quiere caminar sobre aguas, como lo hizo Pedro,
necesita bajarse de la barca. Tiene que arriesgarse. Y algunas veces esto significa que va a tener que dar un primer paso de fe. El valor es característico en los líderes efectivos. Necesitamos nosotros entender esto. Pero también un líder efectivo es aquel que mantiene una conciencia limpia. Nehemías era un hombre íntegro, sabía manejar muy bien la posición en que se encontraba. Dice Nehemías 5:15, en cambio los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, mira lo que dice, no hice eso. O sea, no repitió todas las injusticias que los gobernadores anteriores estaban haciendo. Nehemías había sido nombrado gobernador de aquella región por Artajerjes, el rey de Persia, el hombre más poderoso de ese tiempo. Eso lo convertía a Nehemías en el hombre más poderoso de toda Judea. Durante los 12 años, amados jóvenes, que ocupó aquel cargo, había podido hacer cuanto quisiera Nehemías. Había podido ser como muchos dictadores modernos y reunir una considerable fortuna personal. Era el hombre más poderoso de aquellas tierras, Nehemías. No tenía que informar a nadie, ni tenía que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, por el contrario, decidió rechazar la tentación de las riquezas en favor de la compasión hacia el pueblo. Nehemías era un hombre íntegro, porque se negó a beneficiarse de su posición, porque fue generoso con los pobres y ayudó a enderezar las injusticias. Nehemías era un hombre con la conciencia limpia. Cuando uno triunfa, hay tres cosas que acompañan al triunfo: el poder, el prestigio y los privilegios. Y el líder se siente tentado a abusar de estas tres cosas. Nehemías se resistió ante estas tentaciones por temor a Dios. ¿Y por qué? Porque era un líder con una conciencia limpia. Y por último, queridos jóvenes, un líder efectivo es aquel que tiene fuertes convicciones. Es aquel que cuando Dios le dice algo, no hay nadie que lo pague, aún a pesar de las dificultades. Los grandes líderes tienen fuertes convicciones. Se puede discutir por opiniones, pero las convicciones son algo por lo que uno está dispuesto a morir. Nehemías era un hombre con convicciones. Creía que Dios lo había llamado a realizar aquel trabajo. Y no había nada que lo pudiera detener. Nada de lo que intentaron sus enemigos pudo impedir que se levantara aquellos muros. Probaron con las burlas, probaron con el desaliento, probaron con el temor, probaron con la discordia, con las divisiones, con las distracciones, con la difamación e incluso con la amenaza de muerte. Sin embargo, nada pudo sacar a Nehemías de sus profundas convicciones. Y obviamente sus convicciones estaban basadas en el Señor, ¿no? Nehemías era un motivador impulsivo. Nehemías tenía una perspectiva clara. Nehemías tenía, como dije hace un momento, una vida de oración continua y una intrépida perseverancia. Y eso también ayudó a que sus convicciones permanecieran, pero sobre todo ayudó a que justamente pudiera terminar esta construcción de las murallas. Nehemías siguió adelante a pesar de todo.
Aunque él y Pablo nunca se conocieron, hermano, el apóstol Pablo, por supuesto que obviamente fueron épocas diferentes, ambos comprendieron lo mismo, hermanos. Pablo dijo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En Gálatas 6, 6 y 9, hermanos. Salmos 18, 34 dice, tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos, tú me das valor para vencer. Hermano, hermana, joven, señorita, Dios te está dando la oportunidad de servirle. Dios te está dando la oportunidad de poder ejercer un ministerio para su gloria. Recuerda que Dios quiere hacer de tu vida cosas grandes y maravillosas. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer una obra poderosa, maravillosa en tu vida. Pero necesitamos tener compasión. Necesitamos mantener una constante meditación. Necesitamos tener una actitud positiva. Necesitamos mantener nuestra concentración en esa obra. Necesitamos estar dispuestos a buscar soluciones en medio de los problemas que se levanten. Necesitamos tener valor aún a pesar que haya temor en nuestros corazones. Necesitamos mantener una conciencia limpia e íntegra, pero también necesitamos tener nuestra convicción fuerte, que nada la derrumbe. Dios nos ayude, amados jóvenes, a seguir el ejemplo de liderazgo efectivo de Nehemías. Una de las cosas que debemos entender es que Dios, como dije hace un momento, quiere hacer de tu vida lo que hizo con Nehemías, pero todo depende de ti. Dios quiere si es que tú quieres, pero Dios no puede hacer nada si es que tú no quieres. Una vez más, Dios quiere si es que tú quieres, pero Dios no va a poder hacer nada si es que tú no quieres. Que el Señor nos les bendiga, que el Señor nos ayude y que el Señor siga usando nuestras vidas conforme a su voluntad, amados hermanos, y esforcémonos en mantenernos siempre en esa gran obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Amén. Ok, chicos, que el Señor bendiga este tiempo, su palabra y todo lo que hemos oído.